Muy buenas tardes, queridos alumnos. Gusto en saludarles. Bienvenidos a su última clase de esta cursada llamada Evangelios Sinópticos. Bueno, hemos llegado ya con la gracia de Dios al final no solo de esta cursada, sino también del ciclo escolar. Así que bueno, gracias a Dios que hasta ahora su mano nos ha acompañado. Bueno, corresponde entonces ahora cerrar nuestra cursada con un hermosísimo evangelio, que es el Evangelio de Lucas. Así que vayamos acercándonos a conocer un poco de este maravilloso evangelio. Bueno, voy a compartir la pantalla para que nos podamos guiar en la presentación como siempre. Y creo que ahí nosotros ya estamos viendo la presentación, ¿verdad? Muy bien, Evangelio de Lucas. Iniciaremos en primer lugar tratando de identificar al autor, que como en todo, las aguas se dividen respecto de lo que es la postura de los eruditos, de los biblistas, algunos apoyando la postura de que el autor haya sido Lucas y otros que haya sido otra persona. Porque al igual que Mateo y Marcos es un evangelio innominado, no, no dice yo Lucas. A diferencia de los otros evangelios, sí conocemos ¿cómo se llama? Al remitente, ¿no es cierto? Conocemos a quien se envió este evangelio y el libro de Hechos de los Apóstoles, que también es un libro que le corresponde a este autor llamado Lucas, que es Teófilo, ¿verdad? Sí sabemos. Pero aún Teófilo tiene su propia, su propia dificultad para entenderlo, si es un nombre simbólico, si es un nombre real, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo veríamos más adelante. Bueno, vayamos entonces a ver acerca del autor. Cuando hablamos de esto, decimos que hay abundante evidencia externa, es decir, fuera de la Biblia, que señala a Lucas, a un hombre llamado Lucas, como el autor del tercer evangelio, y en que, al igual que los demás, es innominado o anónimo en cuanto a las primeras copias conocidas, o sea, las copias más antiguas que se tienen no viene titulado que es el nombre de Lucas. Ya en nuestras Biblias, como he dicho en otras ocasiones, sí aparece al principio Evangelio según San Lucas, Evangelio de Lucas, o Lucas nada más, ¿no? Pero las copias más antiguas que se tienen no aparece el nombre de Lucas. Lucas planeó un doble escrito, porque son dos obras que le pertenecen a Lucas, que presentará ordenadamente a este personaje, que sí sabemos su nombre, llamado Teófilo, y por medio de él a los creyentes y amigos gentiles, toda vez que, como vamos a mirar, Lucas era un gentil. Los principios del cristianismo asociados con el advenimiento del Hijo de Dios en primer término y con el descenso del Espíritu Santo como obligado complemento de la obra de Cristo. Es decir, el primer libro, diríamos, o texto, es el caso del Evangelio, va a hablarnos sobre el advenimiento del Hijo de Dios, es decir, el nacimiento de Jesús, su mensaje, su obra, su muerte, crucifixión y resurrección. Y en el segundo libro o texto, que sería Hechos de los Apóstoles, hablaremos sobre el Espíritu Santo como el que va a guiar el complemento de la obra de Cristo en lo que ahora nosotros sabemos se conoce como la iglesia. Así que, como dije, la primera parte corresponde al Evangelio, que tiene que ver con la persona de Jesús, y la segunda, Hechos de los Apóstoles, que tiene que ver con la guianza, el influjo y la supervisión, diríamos, del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver la evidencia externa, que fuera de la Biblia, que corresponde a textos que no están dentro de la Biblia. Primero vamos a ver un libro que se llamó Los Prólogos Antimarcionistas. A mediados del siglo segundo, y como reacción a las herejías de Marción, que ya hablé en alguna otra clase, cuál era la herejía marcionista, Marción compiló, elaboró, armó su propio canon del Nuevo Testamento, ¿verdad?
Él dijo, bueno, esto para mí son los libros. Estamos hablando de la época muy a finales del primer siglo, principios del segundo siglo. Entonces él dijo, para mí estos son. Pero como Marción era un hereje, y ya hablamos sobre eso, bueno, se escriben unos prólogos que quisieron afirmar la posición de 105 fieles en cuanto a los escritos nuevo testamentarios admitidos como autoritativos, ¿no? Que básicamente es una obra que ataca a Marción y que va a establecer esta tipo de canonicidad de los textos. En estos prólogos, solo vamos a tomar la parte que nos corresponde, dice, Lucas era sirio, oriundo de Antioquía, médico de profesión y discípulo de los apóstoles. Así que después de la redacción de dos evangelios, el de Mateo en Judea y el de Marcos en Italia, Lucas escribió este evangelio en Acaya por inspiración del Espíritu Santo. Bueno, entonces lo que vemos aquí, queridos alumnos, que ya para estas fechas muy tempranas, la comunidad cristiana empieza a darle la autoría a un personaje que era Lucas, que lo identifica de dónde era sirio, es decir, del norte de Palestina, oriundo de Antioquía, pudo haber nacido ahí, criándose en Siria, y de ahí sabemos de de esta observación que Lucas era médico, ¿verdad? O doctor, como le llamamos ahora, además de que era discípulo de los apóstoles. Bueno, esta ya mención muy temprana, ¿no es cierto? Muy temprana, hace pensar que ya se le atribuía a Lucas, a este personaje médico, sirio, etcétera, el evangelio de Lucas, y además en este prólogo marcionista identifica la región de Acacia, ¿no? Al norte, ya en el Asia Menor, el lugar donde se escribió estos textos, o este texto principalmente el Evangelio. Bueno, entonces tenemos ahí la primera pista que nos conduce a un personaje llamado Lucas. El autor anónimo de los prólogos, que no sabemos quién hizo este documento, porque recuerden que hubo una época de apología, es decir, de defensa de la fe, y evidentemente todos atacaban a Marción, porque Marción se había ido para otro lado. Bueno, este autor, que no sabemos quién escribe los prólogos antimarcionistas, añade más información muy interesante sobre los propósitos de Lucas al redactar el tercer evangelio. Y según este autor de esta obra muy temprana, se basa en Lucas 1:14 y señala que su intento es contrarrestar fábulas judías por una parte y las imaginaciones heréticas y vanas por otra parte. Si nosotros leemos lo que dice Lucas 1:14, podemos, dice Lucas 1:14, perdón, no es 1:14, ahí está mal, es 1:4, perdón, Lucas 1:4, voy a corregir ahí. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, ¿no? Y versículos antes, no, ya me acordé que no estaba mal. No, ahí es un guión, perdóname, porque es todo el prólogo de Lucas, ¿verdad? El prólogo de Lucas es del 1 al 4. Ya, corrijo. Cuando hablemos del prólogo de Lucas, nos vamos a referir capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y entonces dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me pareció a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas. Este señalamiento de la verdad, evidentemente, tiene su contraparte con la mentira. Cuando se escribe el Evangelio de Lucas, ya se han desarrollado muchas
historias, ¿no? Algunas más fantasiosas, algunas más judaicas, ¿no? Y otras ya que dijeron un montón de cosas que no tenían que decir, principalmente los evangelios apócrifos. Y como ya hemos notado que el detalle de estos testimonios del siglo segundo, estamos ya en el principios del siglo segundo, no ha de tomarse por necesidad como rigurosamente histórico, porque bueno, ya para esas fechas se entendían muchas cosas, ¿no? No hay que tomarlo tan al pie de la letra, pero las líneas generales son de confianza, es decir, como que el espíritu que encierra estos pensamientos de finales del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, son de confianza y manifiestan que no había duda sobre la paternidad literaria del tercer evangelio a mediados del siglo segundo. Es decir, ya por el siglo segundo, porque muchos dudan que Lucas haya sido sirio, ¿no? Pero ya muy temprano se empieza a identificar quién podría haber sido el autor de este evangelio, ¿no? Y sin duda los testimonios escritos reflejan el sentir común de la iglesia desde el principio. O sea, ya hay cierta forma, cierto acercamiento sobre quién podría haber sido. Luego, tenemos una segunda evidencia externa, que es el famoso fragmento muratoriano, ¿no? O el canon de Muratori, que también ya lo hablamos en una clase. Bueno, este canon de Muratori se le atribuye a quien descubrió esta lista muy antigua. Al parecer es la primera lista canónica que la iglesia empieza a elaborar para determinar qué libros eran aceptados como palabra de Dios y qué libros deberían de ser rechazados. Bueno, esta lista, nada más y nada menos que inicia con el tercer evangelio, y en esta lista canónica sí se identifica a Lucas como el autor. Solo que no lo coloca en Acaya, ¿vieron? Los fragmentos muratorianos, los fragmentos antimarcionistas lo colocan a Lucas escribiendo en Acaya. Bueno, quien haya elaborado esta primera lista canónica lo manda a Roma, ¿verdad? Redactado en Roma, y el fragmento representa la opinión oficial de las iglesias durante la última mitad del siglo segundo. Estamos hablando antes del 150 después de Cristo. Para estas fechas, hermanos, aunque hay discusión de que si haya sido sirio o no, si haya sido griego, si haya vivido en Acaya, si era de Antioquía, más allá de eso, lo que no se discute ya para estas fechas es que hay un personaje llamado Lucas con el que se identifica este libro. Así que tenemos una segunda pista o una segunda evidencia que tal vez armando todas las evidencias lleguemos a la conclusión de que Lucas era el autor. Luego citemos a Irineo, ¿verdad? Que nos va a hablar hacia finales del siglo segundo, ¿no? Antes de 180, 190. Bueno, el testimonio de Irineo, que fue una destacada figura de la iglesia hacia finales del siglo segundo, y es muy interesante porque Irineo fue discípulo de Policarpo. ¿Mm? Y Policarpo había sido discípulo directo del apóstol Juan, es decir, la línea, ¿verdad?, de comunicación es tan breve, es tan corta, que es muy, muy creíble el testimonio que nos pueda dar Irineo, ¿verdad? Así que este testimonio de Irineo es de gran importancia, tanto por la solvencia moral, es decir, estaba muy conectado a la segunda línea, diríamos, primera, segunda línea de contacto con los apóstoles, una solvencia espiritual que Irineo tenía, así por el enlace indirecto, es decir, no fue discípulo directo de Juan, pero sí lo fue de Policarpo. Él dice en su libro Contra herejías, y en él hace referencia muy frecuentemente al tercer evangelio, cita el tercer evangelio, y él nombra a Lucas como su autor. Es probable entonces que Policarpo
le haya transmitido de parte del apóstol Juan que Lucas haya escrito este evangelio, ¿verdad? Tenemos un tercer testimonio. Bueno, hasta aquí entonces, tres evidencias externas. Tenemos los fragmentos antimarcionistas, tenemos el canon de Muratori, tenemos a esta personalidad con mucha fuerza moral para determinar ya a finales del segundo siglo, ¿verdad? Que dentro de las comunidades cristianas ya estaba muy establecido que un hombre llamado Lucas, entre distintas variantes, pero un hombre llamado Lucas fue el autor del tercer evangelio. Consecuentemente, de la otra obra que es Hechos de los Apóstoles. Bueno, ahora vayamos a ver un poco las notas biográficas sobre Lucas. ¿Dónde podemos rastrear a Lucas en el texto bíblico? ¿Verdad? Ahora veamos las evidencias internas. ¿Dónde leemos a Lucas? Y Lucas, al igual que Marcos o Juan Marcos, al igual que Mateo o Leví, hijo de Alfeo, pues también es nombrado con mucha fuerza y con mucha importancia dentro del texto del Nuevo Testamento. Bien, lo primero que podemos afirmar que Lucas era gentil. Sí o sí, Lucas no era judío, ¿verdad? No conoció a Jesús, era un gentil muy culto porque era médico de profesión. Como la medicina, al igual que en cualquier etapa de la vida y en cualquier cultura, requiere mucha preparación, mucha inteligencia, mucho conocimiento, bueno, Lucas lo plantea. Y baste leer sus obras, ¿verdad? Se dice que Hechos de los Apóstoles es el bestseller del Nuevo Testamento. Lo que es Hechos y Apocalipsis son los bestsellers por lo muy bien escrito que están, ¿verdad? Hebreos es la prolijidad en griego, ¿no? Es el griego más alto, más refinado, el libro de Hebreos, pero tanto el Evangelio como Hechos de los Apóstoles son obras muy, muy bien hechas, muy bien escritas, muy bien hilvanadas, muy meticulosamente cuidadas las expresiones y las palabras que el autor va a plantear. Por lo tanto, Lucas es un gentil culto, es médico de profesión. Recordemos la evidencia de los prólogos antimarcionistas, ¿no? El autor de estos prólogos decía que Lucas era sirio, oriundo de Antioquía, era médico y era discípulo de los apóstoles. Evidentemente, Lucas tuvo que haber conocido a varios de ellos, pero no necesariamente fue discípulo de ellos, porque Lucas realmente con quien tuvo mayor contacto fue con Pablo, ¿verdad? Con Pablo. No fue discípulo ni de Pedro, ni de Santiago, ni de Juan, el hijo de Zebedeo. ¿No? Realmente Lucas, su contacto fue ya con los apóstoles de la siguiente generación, como lo fue Pablo, Bernabé, Demas, Aristarco, Juan Marcos, ¿no? Con Apolo, Priscila, etcétera. O sea, realmente no fue discípulo de los apóstoles. Lucas fue básicamente discípulo de Pablo, ¿no? De Pablo. Lo más probable es que se contara entre los primeros convertidos de la hermosa obra entre los gentiles en una ciudad llamada Antioquía, que fue llevada por varones chipriotas y sirenenses. Esto es maravilloso, hermanos, porque como vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, Antioquía es una ciudad muy importante. Y Antioquía es fundada, la iglesia de Antioquía, hablo de la iglesia, es fundada por personajes que no sabemos. No sabemos quién fundó Antioquía. Lo que sabemos es que eran chipriotas y eran sirenenses. Y probablemente Lucas, en esa ola misionera de estos evangelizadores anónimos, pudo haberse convertido. Y es allí en esa ciudad donde va a llegar a conocer a Bernabé y a Pablo, ¿no? No a los otros apóstoles, sino a Bernabé y a Pablo. No significa que no haya conocido a Pedro, es probable que haya conocido a Pedro y a otros apóstoles,
Pero recuerden que Lucas siempre estuvo muy cerca con Pablo. Bueno, es probable que se haya convertido allí Lucas con el mensaje de los misioneros. La calidad de sus escritos garantiza la cultura de un hombre que además de ser médico es un gran escritor, artista en palabras. Comparen, ¿no? Marcos es, perdónenme, que es más atropellado, ¿verdad? Ya vimos las características literarias de Marcos. Mateo no, Mateo es muy metódico, ¿no es cierto? Que va más en una línea judaica porque su auditorio es judaico. Pero Lucas no, Lucas, la comunidad lucana es una comunidad muy preparada porque es a los griegos que estaban siendo o que fueron educados en categorías de conocimiento muy elevadas, ¿no? Como los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? El mundo de las ideas principalmente, la República de Platón, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, el escrito de Lucas tenía que ser muy cuidadoso, muy prolijo y realmente lo es. Es fascinante la manera en que Lucas escribe esto. Bueno, ahora vamos a ver dónde encontramos a Lucas en las epístolas paulinas. Lucas era mucho más que un mero historiador de actividades apostólicas, no solamente le gustaba la investigación como todo profesional, ¿no? Que está bien, el método científico no existía en aquel tiempo, pero que como todo conocimiento es muy metódico, ¿verdad? Así que siendo el mismo colaborador íntimo de Pablo y figurísima destacadísima de las iglesias de la época, o sea, Lucas alcanzó un aprecio igual que el de Pablo, ¿eh? Igual que el de Pablo. Y en muchas comunidades apreciaban profundamente a Lucas. Lo vemos, por ejemplo, en Colosenses 4:14. Cuando Pablo escribe a los colosenses, Lucas ya estaba pegado a Pablo, diríamos, ¿verdad? En los viajes misioneros. Y entre los saludos de varios colegas se halla el suyo. Os saluda médico, Lucas, el médico amado. Bueno, ya aquí identificamos a este personaje y evidentemente para los colosenses el hecho de que les haya mandado saludos Lucas, híjole, es como el artista favorito que uno tenga, ¿no? Que te mande saludos, te volverías loco por eso. Bueno, más o menos era así. Y está la característica de que era muy querido, ¿no? Vean la adjetivación tan cariñosa y tan tierna que se produce al mencionar a Lucas y lo llama el amado. Es decir, era muy querido por todos, ¿verdad? Y eso ya nos hace ver la calidad de persona, que eso era importantísimo, ¿eh? Porque fue esa fama que alcanzó Lucas que hizo que las comunidades cristianas aceptaran sus escritos como inspirados por Dios, ¿eh? Interesantísimo. El segundo lo vemos en Filemón 24, cuando Pablo por la misma época lo incluye como sus colaboradores. Entre ellos a Lucas le dice a Filemón, te mandas a los mis colaboradores y entre ellos está Lucas. Ahora, es el círculo íntimo de Pablo, perdón. Es el círculo íntimo, el círculo de mayor confianza, el círculo de personas que uno tiene, ¿verdad? En los cuales te podés mostrar tal cual sos, sin miedo a que te juzguen, lloran juntos, caminan juntos, ríen juntos, comen juntos, predican a Cristo juntos. Y bueno, esa es la calidad de relación que tiene Pablo con el médico amado. Y al redactar la última carta llamada la de Timoteo, la segunda de Timoteo, Pablo, después de notar los movimientos buenos y malos de muchos siervos de Dios, añade esta patética nota, es decir, no, no es patética en el mal sentido, más bien es una nota, es una referencia que se le atribuye a Pablo muy melancólica, ¿verdad? Como diciendo, todos se fueron, cuando yo estuve ante el emperador, todos se fueron, nadie estuvo a mi lado, ¿verdad? Solo Lucas estuvo conmigo. O sea, Lucas al final de los días de Pablo se convierte en su único compañero de vida.
se convierte en su único amigo, se convierte en su único aliado. Y por eso la figura de Lucas es muy fuerte, ¿verdad? Es muy poderosa y que evidentemente hizo que nadie, al menos por las evidencias externas que hemos mencionado, los prólogos antimarcionistas, el canon de Muratori y la referencia de Irineo, nadie habría dudado que Lucas podría haber sido el autor de este preciosísimo evangelio, ¿no?, que lleva su nombre. Bueno, aún estas breves referencias bastan para destacar el valor de la obra de Lucas, con su categoría profesional y la simpatía que merecía el epíteto espontáneo del amado. Ya lo expliqué, muy querido, con la fidelidad del compañero que quedó al lado de Pablo hasta el fin. Bueno, un personaje así es un personaje, un siervo de Dios, posta, diríamos, ¿no? Firme y leal a toda costa. Bueno, también se ha conjeturado, esto es un análisis que hacen los eruditos, ¿verdad?, que Lucas era el hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Si ustedes leen 2 Corintios, hay la mención de una persona, ¿no? Dice 2 Corintios 8:18, y enviamos juntamente con él, y enviamos juntamente con él, está hablando de Tito, ¿va? Enviamos juntamente con Tito, voy a parafrasear, al hermano, no sabemos quién, no hay nombre, dice, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. ¿Quién podría haber sido un candidato muy fuerte? Es solo son suposiciones, pero algunos le han atribuido que este hermano, que es ampliamente amado, que es ampliamente conocido, que lo han visto trabajar hombro a hombro con Pablo, ¿verdad?, que ha estado con él en sus peores batallas, principalmente de salud física. Bueno, se cree que es Lucas, aunque no lo sabemos. Sin embargo, creo que no le caería mal que haya sido este hermano famosísimo en todas las iglesias. También se cree, tampoco lo tenemos de manera explícita, que haya sido hermano de Tito, ¿verdad?, de Tito, que es al que yo mencioné acá, que es al que lo envían con él. Es probable que hayan sido los dos hermanos, ¿verdad?, que también Tito era griego, porque en 2 Corintios, en la misma carta que acabamos de leer arriba, en la 2 Corintios, capítulo 12, versículo 18, dice, rogué a Tito y envié con él al hermano. Si se dan cuenta, es la misma expresión de 8:18, y enviamos juntamente con él al hermano. Podría darse, ¿verdad?, esta expresión. Ahora, en esta versión que acabo de leer, dice, rogué a Tito y envié con él al hermano. Pero hay otras versiones, ¿verdad?, otras traducciones de la Biblia que dicen, rogué a Tito y con él envié a su hermano. Ya esta referencia más directa, no tan subjetiva, sino ya más directa, decir, bueno, Tito lo envió con su hermano, bueno, y ambas expresiones aparecen en la misma carta a los Corintios, entonces es muy probable que Lucas haya sido hermano de Tito, aunque no hay ninguna mención en el Evangelio, ni siquiera cuando Pablo se dirige a Tito en la carta que le escribe, no le dice, mira, aprende de tu hermano Lucas o algo así. Pero puede darse la conclusión de que haya sido el hermano de Tito. Bueno, hasta aquí entonces ya conocimos un poco más cuando se ha mencionado a Lucas y creo que podría entonces cubrir bien los requisitos para que sea él el autor de este evangelio. Ahora pasemos a analizar cuál es el valor histórico de los escritos de Lucas. ¿Qué valor tiene?
Lucas habla de su método de investigar los hechos y redactar su historia en el prólogo que ya leímos. Y yo puse las cosas en orden. ¿Qué es eso? Método. ¿Vale? Lucas utilizó un método de investigación. Insisto, Lucas no conoció a Jesús, no estuvo con él en su bautismo, ni en su muerte, ni en su resurrección. Por lo tanto, la fuente de su información se nombra como los hechos. Lucas tiene que buscar fuentes, no tiene que preguntar qué pasó. Por eso dice, los hechos tal y como nos lo transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares de ellos y ministros de la palabra. Es decir, la tradición oral juega un papel fundamental para que Lucas se llegue de fuentes de información y a partir de esas fuentes arme su evangelio. Sin olvidar que Lucas toma a Marcos como su base, pero en muchos momentos Lucas se aparta de Marcos y escribe su propio evangelio, lo redacta con sus propias palabras, ¿no? Y esto es muy importante. Así que la garantía última de la veracidad de lo ocurrido depende, pues, de las declaraciones de los apóstoles testigos, tradición oral, autorizados por el Señor para transmitir la verdad en cuanto a la persona y a la obra de Jesucristo. La tradición oral jugó un papel fundamentalísimo para que llegara después la tradición escrita. Eso ya lo vimos en la primera unidad. Así que Lucas llegó a tener oportunidad de investigarlo todo con exactitud desde el principio. Seguramente fue a los lugares, pudo haber entrevistado a personas vivas que hayan tenido contacto con Jesús, ¿verdad? Tal vez recorrió por lo que Pablo pudo haberle dicho, de lo que Pedro pudo haberle contado, y entonces arma la historia, ¿verdad? Así que su labor fue interrogar a los testigos oculares sin despreciar lo que ya estaba escrito. Recuerden que ya hablamos de que hubo un documento que circulaba con los dichos de Jesús. Y entonces él se atreve a escribir una narración ordenada. Ya para estas fechas ya tenemos a Marcos, ya tenemos a Mateo, pero Lucas le viene a dar una impronta maravillosísima a la persona de Jesús. Bueno, la dirige a Teófilo, un hermano nuevo que quizás, según el tratamiento de excelentísimo, este adjetivo, ¿no?, de identificación, pues nos hace pensar que ocupaba tal vez un puesto oficial muy importante, un ilustre, bueno, pero se lo escribió a esta persona. Tal vez este se encargaría de extender el documento entre sus amigos como el primer paso de su publicación y circulación. Bien, no nos metamos hoy con Teófilo, ya cuando veamos Hechos de los Apóstoles, ahí vamos a hablar mucho más de él. Bueno, voy a compartir con ustedes lo más importante que tiene que ver con la teología de Lucas, que vienen a ser estos rasgos notables de su evangelio. ¿Qué nos aporta Lucas a la comprensión de Jesús, al fenómeno de Jesús, ¿verdad? Al anunciante, que ahora está siendo el anunciado. ¿Ah? ¿Cuál es la fuerza teológica que se tiene en el Evangelio de Lucas? Que no lo vemos con esta fuerza y esta impronta que aparece en Marcos ni que aparece en Mateo. Ajá. Así que esto es lo novedoso teológicamente hablando del Evangelio de Lucas. Vamos a ver. Primero, el orden. El orden es fundamental, ya lo vimos, ¿no? Está bien, Mateo hace el mismo orden porque era cobrador de impuestos, necesitaba llevar todo en orden, ¿no es cierto? Pero lo hace desde una perspectiva más judaica. Aquí, Lucas lo va a hacer desde una perspectiva más griega. Lucas se propuso redactar una narración ordenada y lo hace porque inicia desde el nacimiento y termina en la muerte y en la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y lo hace a partir, como ya dijimos, de las fuentes que él tiene.
principalmente de los testigos oculares, pero no hemos de entender necesariamente un orden cronológico. O sea, Lucas no es un historiador moderno. Está bien, toma un orden. El nacimiento de Jesús, un poco la medianía de los 12 años de Jesús en el templo, después pasa a su vida pública y después pasa a su vida, a su muerte y resurrección. Pero no es, bueno, esto pasó en el mes de enero, esto febrero, este primer año, segundo año. No. Por lo que si comparamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, no parece ser que Lucas se hubiese sujetado a un concepto meramente geográfico y temporal. No lo voy a explicar ahora, creo que esto podría darse muy bien en un diplomado, ¿no?, sobre esto, pero hay veces donde Lucas no es tan preciso en cuanto a los datos históricos que se plantean, ¿verdad? O geográficos que se plantean, pero bueno, todo autor tiene su propio error en eso, ¿no? Dice, hay enseñanzas que Lucas narra en relación con la última etapa del Señor en Perea. Por ejemplo, vean, este es un ejemplo. Lucas dice que la última etapa, ya cuando va a Jerusalén para ser entregado, ¿no es cierto?, que es en Perea, hay mucho discurso, muchas enseñanzas y controversias que tiene Jesús, pero Mateo, cuando utiliza ese material, va a situar esas narraciones dentro del ministerio anterior a Galilea, es decir, mientras Jesús estaba en Galilea. Mateo lo pone en Galileo y Lucas lo pone yendo a Jerusalén. Entonces, esto no nos debe sorprender porque repetir hasta el cansancio, cada autor tiene su propia motivación teológica para llevarlo a cabo. ¿Ok? Así que cuando veamos un diplomado sobre Lucas, que tengo muchas ganas de hacer uno, bueno, ustedes ya más o menos van a saber que hay esta minucia en cuanto a la información que Lucas obtiene. El estilo. Ya hemos notado que Lucas redacta su prólogo en los elegantes periodos del griego clásico, lo que demuestra su dominio de la lengua literaria, ¿no? O sea, se da a conocer el autor, ¿no? Antes había dicho el remitente, ¿no? Es el destinatario, ¿no? El remitente, el destinatario, los saludos, la intención de la obra, todos estos elementos que constituían la apertura de una carta griega, bueno, las encontramos en Lucas, ¿verdad? Entonces, evidentemente demuestra la influencia de su cultura al momento de escribir su evangelio. Lo demás de su doble obra, que es, acuérdense, doble obra, Evangelios y Hechos, se escribe en griego helenístico, que era la lengua común de toda persona instruida en el mundo greco-romano de la época. Lo maneja con gran soltura y sabe combinar una elegante economía de palabras con gráficas pinceladas que animan la acción e imparten vivacidad a las narraciones. Dos ejemplos maravillosos de dos parábolas que han sido bestsellers, que son las más famosísimas de todo el texto bíblico, son el hijo pródigo y el buen samaritano, que se las debemos a Lucas. Nadie más las tiene, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Pablo, ni nadie. Fíjense cómo estas dos parábolas manejan una economía de palabras, una vivencia de emociones, describe tan detalladamente lo que está sucediendo en la escena que han pasado más de 2000 años que se escribió y nos siguen conmoviendo. La reacción del padre, del hijo mayor, del hijo menor, hablando de la parábola del hijo pródigo, del padre bueno, o de este hombre que casi lo matan y llega un samaritano, lo cuida, etcétera. Se lo debemos a Lucas. Lucas escribe hermosísimamente y le debemos estas dos joyas de la literatura. Se consideran joyas de la literatura universal, ¿eh? El hijo pródigo y el buen samaritano.
Tercer rasgo, la ternura y la fuerza dramática de los relatos. Lucas se deleita en situaciones que ponen al Salvador amante, al Salvador tierno, a un Jesús muy compasivo, ¿no? El Jesús de Marcos es muy rápido, muy dinámico, ¿verdad? El Jesús de Mateo es más reflexivo, más de catequesis. El Jesús de Lucas, si lo podríamos clasificar de esa manera, pues más tierno, más cercano a la gente, más de mucha enseñanza, pero tratando siempre de rescatar la dignidad de las personas. Así que este Salvador amante, Lucas lo pone en contacto con hombres y mujeres necesitados de su ayuda, puede ser en la esfera física o moral. Tenemos el relato de la resucitación del hijo de la viuda de Naín, donde es un ejemplo sin par de la ternura y el poder del Señor, que obran para el consuelo del corazón quebrantado de una mujer por medio de la derrota del enemigo invencible de los hombres, que es la muerte. Imagínense, la mujer que siendo mujer ya tenía un papel deplorable en la sociedad del primer siglo. Añádanle que es viuda, es decir, el que le daba honor y dignidad, que era el hombre, ya no existe más, y ahora su único hijo ha muerto. Imagínense la desgracia tan terrible de esta mujer. Y cuando Jesús se la encuentra, según el relato lucano, los detiene, toca el féretro, le dice a la mamá, no llores, ¿no? Como en esa actitud paternal. Tranquila, todo va a estar bien. Tranquila, todo va a estar bien. Cuando la muerte, ¿quién la puede vencer? Nadie puede vencer a la muerte. Sin en cambio, el Señor dice que toca el féretro y le dice al muchacho, levántate. Y se lo da a su madre, ¿no? En una actitud tierna. Mira, ¿viste? Te dije, todo iba a estar bien. Aquí está tu hijo. No te preocupes más. Eso se lo debemos a Lucas. Es una narración poderosísima, ¿eh? Y llena de ternura, de caricia, de compasión, de amor. Bueno, brota por todos los poros de Jesús la narración de la viuda de Naín, que se la debemos a Lucas. Bueno, de estas características de viveza y de sobriedad, bueno, tenemos, por ejemplo, la historia de la mujer pecadora de Lucas, que también es maravillosísima. La historia de Saqueo, la del ladrón arrepentido, en fin. Hay relatos que Lucas, el mismo nacimiento de Jesús, la aparición de los ángeles a los pastores, ese canto celestial, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en la tierra de buena voluntad. Bueno, no hacen más que entender que hay un escritor apasionadísimo del mensaje que está queriendo compartir. Un siguiente elemento es la referencia muy frecuente a los sectores más vulnerables, despreciados, a los parias que se le conocen, gente que no es importante, gente que no tiene valor ante la sociedad, pero ante el Evangelio de Jesús tienen mucho valor. Me refiero a las mujeres, a los niños, a los oprimidos, a los enfermos, a los de la clase baja, ¿no es cierto? A los despreciados. Solo Lucas relata extensamente el nacimiento tanto de Juan el Bautista como el de Jesús, ningún otro. Mateo, que es el único que relata el nacimiento de Jesús, no se detiene tanto como Lucas. Y vean un cambio maravillosísimo que hace Lucas. Si ustedes leen el relato del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Mateo, se van a dar cuenta que el actor principal es José, ¿verdad? ¿El ángel con quién habla? Con José. ¿A quién le pide el ángel que agarre al niño y a la mujer, a su mujer y se la lleve lejos? A José. María no habla. ¿Por qué? Porque la cultura judía, el hombre era el que llevaba las riendas, diríamos, el patriarca de la familia. Por eso el personaje que usa Mateo con mayor fuerza es a José. Pero Lucas no toma a José. José, hay una inversión y José no habla en Lucas.
¿verdad? Aparece, pero no habla. La que toma la batuta, la que toma todo es María, la madre de Jesús. Incluso Elizabeth, incluso la mamá de Juan el Bautista. O sea, son las mujeres las que hablan, ¿no? Imagínense, Zacarías, el papá de Juan, el ángel lo hace mudo, ¿no? Entonces el hombre no habla, José no habla. La fuerza la tienen las mujeres. Y las dos hablan porque tienen el Espíritu Santo. ¿Cómo una mujer que no vale nada puede poseer lo más maravilloso del universo entero? Pues porque Jesús, el Evangelio de Jesús, viene a rescatar a los oprimidos y ocupa lugar prominente entre aquellos que esperan al Mesías, las mujeres, ¿verdad? Las mujeres tienen un papel muy importante. Tenemos a otra mujer llamada Ana, ¿no? La anciana que vemos en el templo haciendo política, contándole a cuánta personas entra al templo de que pronto vendría el Mesías. El Mesías, recuerden, tiene una connotación política, ¿verdad? De conquista. Bueno, pues es una mujer que le da la bienvenida al Mesías. Luego tenemos en el Evangelio al niño Jesús, en el conocido incidente de cuando se pierde en, en Jerusalén y los papás re angustiados y el niño está en el templo. Es un niño, es un adolescente, diríamos, que para ese entonces, aunque era Jesús, pues era un niño, no tenía la mayor importancia. Luego tenemos a Lucas enfocando la revelación a un grupo de mujeres fieles que acompañan al Señor y le sirven con sus bienes. Lucas dice que no solamente los discípulos, los apóstoles acompañaban al Señor, sino también muchos discípulos y entre ellas muchas mujeres y las nombra por nombre, válgase el pleonasmo, solamente lo quiero decir para reafirmar la fuerza de la expresión. Les pone nombre y apellido, cosa que no sucedía, que en muchos relatos hay muchas mujeres anónimas que no sabemos ni cómo se llamaban, pero esta sí, ¿verdad? Estas sabemos que tenían nombre y apellido. Eso les daba honor. Quien haya leído este evangelio en las comunidades donde no querían a las mujeres han de haber quedado con el ojo cuadrado. También tenemos que no sabríamos nada de las mujeres que lamentaron sobre Jesús en el camino a la cruz si Lucas no nos los hubiera dicho. ¿Quiénes acompañan a Jesús? No son los hombres, son las mujeres. No son los hombres, ni los discípulos siquiera, los que lloran por Jesús. Ellos están escondidos, muertos de miedo. Lloran por su propia vida. Pero las mujeres no. Las mujeres están cerca de la cruz y lloran y se lamentan y a riesgo de que las puedan identificar como discípulas de Jesús y les pase lo mismo, las mujeres aquí son valientes. Y finalmente dice que Lucas se fija en las mujeres galileas que recibieron tan hermoso testimonio de la realidad de la resurrección. Son las mujeres a quienes Jesús se les aparece y se convierten en las primeras misioneras, porque Jesús es el quien las envía, no a los hombres, sino a las mujeres. Y dice Lucas, dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y fue como fue puesto su cuerpo y vueltas aparejaron todo para hacer. Los hombres no hicieron nada. Cuando resucitan, ¿verdad? Dice, entonces ellas se acordaron, ¿verdad? El capítulo 24 dice que el primero de la semana trajeron la especie aromática, vinieron al sepulcro, la piedra ya no estaba, no encuentran el cuerpo de Jesús. Ellas son las que entran al sepulcro vacío, no los hombres, no Pedro ni Juan, son ellas, son las que por primera vez ven el sepulcro vacío. Cuando ellas están perplejas, separaron dos varones con vestidos resplandecientes, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado.
Eh, Ellas acordaron sus palabras y eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ellas fueron las que anunciaron ¿cómo se llama? El evento de la resurrección. Ellos no estuvieron presentes en la resurrección, pero son las que ven el sepulcro vacío. Así que para Lucas la mujer toma un papel muy, muy importante. Lucas adelanta mucho de los casos que el Señor se preocupaba especialmente por los pobres, por los oprimidos, ya sea por su pobreza material o por la opresión que tenían de parte de las autoridades como los fariseos, los escribas, ¿no es cierto? Y Jesús en los relatos de Lucas siempre va a estar junto a ellos. Muestra poca simpatía a los ricos, no porque condene la riqueza, sino porque los ricos terminan oprimiendo a los pobres, ¿no? O por quienes se entregaban a sus intereses materiales. Cuando vemos la historia de Saqueo, que dijo Saqueo, yo me hice mi riqueza porque no hice bien, pero voy a reparar el daño. Por eso Jesús reconoce que quien acepta que no ha hecho bien y está dispuesto a reparar el daño, bueno, lo toma con mucho agrado. Vean estos personajes que encontramos en Lucas. Hay una mujer pecadora, tenemos la parábola de los dos deudores, del buen samaritano, del rico insensato, la parábola de la gran cena que habla sobre pobres, mancos, ciegos, cojos. Tenemos a los publicanos y pecadores cuya recepción motiva las parábolas del capítulo 15, que tiene que ver con la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. La parábola del rico y Lázaro, excelente parábola. La viuda oprimida, la bendición de Saqueo. Todos los personajes eran no deseables, no, religiosamente hablando, no eran aceptables, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, es increíble cómo Lucas saca cara por todos estos sectores vulnerables, ¿no es cierto? Y coloca a Jesús en el centro de ellos, en el centro de su atención. Y eso es maravilloso. Y principalmente vemos que el punto de quiebre, o no el punto de quiebre, yo diría más bien el punto teológico más importante que encontramos en el Evangelio de Lucas, es el capítulo 19, versículo 10, donde después de la narración de Saqueo, el texto por excelencia, que podríamos decir resumiría toda la teología de Lucas, es cuando dice: el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, todo lo excluido, a esos vino el Señor, incluidos nosotros mismos. Este es el texto clave. Puede ser una pregunta de examen: ¿cuál sería el texto clave, verdad, que encontramos de Lucas? ¿Cuál sería el texto que resumiría la teología lucana? El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Se lo tienen que aprender de memoria, ¿no? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Okay? Muy bien. Otro rasgo más, que esto es maravilloso también y viene muy en línea de los profetas del Antiguo Testamento, es la universalidad del Evangelio. Jesús no vino solo a los judíos, ¿verdad? Jesús no solamente tiene un mensaje para el pueblo de Israel, sino para todos, toda la humanidad. Tanto como los otros evangelistas, Lucas relaciona el magno acontecimiento de la llegada del Señor con las promesas y las esperanzas de Israel, por supuesto, porque recuerden que el Mesías venía de la teología del Antiguo Testamento, ¿no? Evidentemente habría que conectarlo a lo que es el pueblo de Israel, por supuesto. Por eso vemos a María, a Zacarías, a Simeón, figuras importantísimas de lo que tiene que ver el núcleo de Israel, ¿no? El núcleo
judaico. Bueno, pero Lucas no deja tampoco de mencionar el reino, bueno, como todo, porque el mensaje de Jesús tenía que ver con el reino, eso ya lo hablé en la segunda unidad, tanto en su aspecto espiritual y presente como el de su manifestación futura. O sea, el reino llegó, pero también el reino vendrá. Pero el énfasis no recae sobre el reino como en el Evangelio de Mateo, no habla tantas veces, ¿no? 37 veces que sí lo hace Mateo. No, ni se acerca a la persona del Salvador desde el punto de vista judío, como dije, sí lo hace Mateo. Para Lucas, Cristo extiende su manto de amor, de perdón y de servicio hacia todos los individuos que acuden a Él con deseo, sumisión y fe, sin mirar su condición social, moral, religiosa o racial, del hombre y de la mujer vistos como tales. Se pasa no ya a la nación escogida, sino a la humanidad en su totalidad, a toda la angustiada simiente de Adán. A ver, déjeme ver, sí. No. Bueno, hablo sobre esto. Rapidísimo. ¿Se acuerdan con qué abre Mateo su evangelio? Con una genealogía. Lo vimos en la clase pasada. ¿Con quién conecta Mateo a Jesús? Con Abraham y con Adán. ¿Verdad? Hasta ahí queda. Primero David y al último Abraham. Y ya expliqué por qué David y por qué Abraham. Ahora, Lucas no va a hacer lo mismo. Lucas también va a manejar una genealogía, pero no la va a poner al principio de su evangelio, ¿verdad? De hecho, la genealogía de Lucas aparecerá hasta el capítulo, ahora les digo, hasta el capítulo 3, y la genealogía de Mateo inicia de Abraham para Jesús. La genealogía de Lucas inicia con Jesús, ¿verdad? Dice Jesús, capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, de Elí, y empieza toda la genealogía. Bueno, no voy a hablar ahora sobre la genealogía, solamente quiero vean cómo termina la genealogía, versículo 38. Hijo de Nos, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Por qué Lucas no se queda en Abraham? Porque Abraham era la figura en la que se sustentaba el pueblo de Israel. Pero Adán es la figura en la que se sustenta toda la humanidad. ¿Verdad? Porque Adán no es judío bajo ninguna circunstancia. Adán diríamos, el padre de todos, ¿no? No solo de los israelitas. Entonces, vean claramente cómo Lucas va a plantear esta idea de que Jesús llega hasta Adán. Por lo tanto, todos somos hijos de Adán y por lo tanto el mensaje del Evangelio no solo para los judíos, sino para todos nosotros. Bueno, tenemos también que la prominencia del tema de la humanidad y de la universalidad se echa de ver enseguida si se compara el material peculiar de Mateo con el de Lucas. Por ejemplo, todas las parábolas de Mateo son parábolas del reino, en un sentido u otro. Y el reino de los cielos es semejante a, mientras que las que Lucas nos plantea trata de Dios y del individuo con las relaciones de los hombres entre sí. Las parábolas que va a utilizar Lucas no tienen que ver con el reino como tal, como lo esperaban los judíos, sino con toda la humanidad. Con toda la humanidad. Y por eso la famosa parábola del buen samaritano. El samaritano no era judío. Aunque si bien es cierto, pertenecía al pueblo de Israel muchísimos años atrás, pero no lo era, no lo querían. Los judíos odiaban a los samaritanos. Pero vean cómo Lucas pone como héroe de la historia en la parábola del buen samaritano, pues pone a
un samaritano, ¿no? A un enemigo odiado por Israel. Bueno, de eso se trata el Evangelio de Lucas, la universalidad. Todos somos importantes ante Dios. Un rasgo más, hermanos, tiene que ver con la presentación de Jesús como el Hijo del Hombre. Es una denominación, ¿verdad?, que Lucas le gusta llamar así a Jesús, el Hijo del Hombre. La deidad de Cristo se echa de ver siempre, o sea, para Lucas Jesús es Dios, por supuesto. Por eso cuando nace son los ángeles del cielo quienes se encargan. Hoy ha nacido el Rey. Pero la luz de la narración se enfoca en el hombre perfecto, quien manifiesta la naturaleza de Dios por medio de una vida humana, íntimamente relacionada con la raza, con todas las razas, con todos los colores y sus profundas necesidades. O sea, Jesús no es un racista bajo ninguna circunstancia. El santo, porque así se le conoce al principio, Lucas le dice así a María, nacerá de ti el santo, el Altísimo, el santo del Altísimo, que había de nacer por la potencia del Espíritu Santo en María, sería llamado Hijo de Dios. Pero el relato nos hace ver a la madre y subrayar sus actitudes de sumisión y de triunfo en el curso del sublime trance del nacimiento. ¿Por qué? Porque dice que cuando por fin dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. O sea, sería llamado hijo de Dios, pero su nacimiento sería el más humilde, el más pobre, con tanta necesidad. Lucas luego nos habla de que fue circuncidado Jesús, que tuvieron la ansiedad del niño cuando estaba en el templo, escuchando a los doctores, haciéndole muchas preguntas. Pero este niño siempre está dispuesto a volver a su casa con sus papás, estando estando sujeto a él antes de que inicie su ministerio público. Jesús es un hombre, ¿verdad?, que nace como todos, que tiene necesidad de pañales, que tiene necesidad de una cuna, pero en este caso le tocó un pesebre, que le tuvieron que cortar el prepucio de su miembro viril cuando era pequeño, que tuvo esta experiencia, ¿no?, de estar contestando preguntas de gente importantísima, pero que también era un buen chico, ¿no?, obediente, que después de recibir el reto de los papás, dice, bueno, bajó con ellos a Nazaret y se sujetó a ellos. Chico bueno. Bien, otro tema que nos plantea Lucas es el tema del perdón y de la salvación. Son dos temas favoritos de Lucas en su evangelio. La base del perdón y de la salvación no se percibe claramente aún, pues se espera la consumación de la obra de la cruz. O sea, hasta la cruz, Lucas nos va a decir que se consuma el perdón y la salvación. Pero desde el que inicia su evangelio, ilustra una y otra vez la gracia y la misericordia de Dios en Cristo, que pueden fluir libremente donde la sumisión, el hambre espiritual y la fe en los desvalidos y perdidos abren el cauce. O sea, donde hay necesidad, ahí está Cristo, ¿verdad?, mostrando la misericordia del Padre. Fíjense estos ejemplos. A la mujer, antes pecadora en la ciudad, el Señor dijo, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Qué manera de resolver el tema y qué manera de otorgar perdón y misericordia. Cuando Zaqueo retorna a la obediencia, da lugar a la gran declaración de este evangelio, que ya lo dijimos. El Hijo del Hombre vino a buscar a salvarlo el que se había perdido. ¿Quién? Y Zaqueo. ¿Y quién era Zaqueo? El peor. El otro ejemplo es el abrazo de amor que el padre amante da al hijo pródigo que regresa, que antes estaba muerto, pero ahora que está vivo. Antes estaba perdido, después fue encontrado. Esa imagen paternal es lo que caracteriza el Evangelio de Lucas. Es Cristo mismo, ¿verdad? Es Cristo mismo.
en estos temas del perdón. El perdón nos conduce a la salvación. En Cristo somos salvos. Y es lo maravilloso que tiene el Evangelio de Lucas. Otro tema importante, queridos alumnos, es el énfasis sobre la oración. Sobre la oración. Siempre vemos a los protagonistas de Lucas, tanto en el Evangelio como en Hechos de los Apóstoles, siempre, en todos los momentos importantes que tiene cualquier persona, siempre los vemos orando, siempre. Lean el Evangelio, lean el libro de Hechos y se van a dar cuenta que siempre la comunidad está orando. La fuerza de la oración en Lucas es fundamentalísima. Lucas señala 10 ocasiones distintas en su evangelio en que el Señor se dio a la oración, se entregó a la oración, antes o después de momentos críticos de su ministerio, o sea, momentos especialísimos. Rasgo que viene a subrayar la presentación de Jesús como el hombre perfecto, quien llevaba a cabo su obra en comunión ininterrumpida con el Padre, sumiso a su voluntad en relación con el plan de la redención que era el de Dios. Vean los ejemplos. Cristo ora cuando fue bautizado, va a orar después de un día de grandes obras sanadoras, va a orar al momento de elegir a sus apóstoles, va a orar antes de la primera predicción de su muerte, va a orar en la ocasión de su transfiguración, ora cuando los 70 volvieron con gozo de su misión, ora antes de enseñar a sus discípulos, antes de enseñar a sus discípulos a orar, él ora porque le dice, bueno, enséñanos. Ora durante la angustiosa decisión del huerto de Getsemaní. Lo encontramos en oración al interceder por sus enemigos en la cruz y ora con todas sus fuerzas al momento de encomendar su espíritu al Padre. Eso solo en el Evangelio. En el libro de Hechos hay muchísimos más ejemplos de momentos en donde la comunidad ora. Siempre en momentos críticos la oración es fundamental. El hijo siervo, como lo plantea Lucas, que ora en la tierra, enseña también a los suyos a orar y a perseverar en la oración, mantenernos en la oración. Adelantando las preciosas ilustraciones del amigo que persistió en pedir pan a pesar de la hora intempestiva, ¿no? Imagínense, si un amigo es tan fastidioso que llega la noche y te pide algo y voy a decir, mira, yo ya estoy dormido, los niños están durmiendo, y el amigo dice, pero por favor, dame. Dice, bueno, el amigo se levanta y para que no le siga molestando, le da lo que necesita su otro amigo. Bueno, Jesús dice, imagínense, así es con Dios. Entonces tiene que insistir. La viuda inoportuna también, que todos los días le iba con el juez y le iba a decir, hazme justicia, tiene que ver con la oración. La oración falsa del fariseo, ¿no? En esta comparación de esa oración superficial, egoísta que tiene el fariseo con la oración sentida que tiene el publicano. Entonces, la oración es fundamentalísima para Lucas. Y algo interesante también, hermanos, tiene que ver con la mención recurrente de lo que es el Espíritu Santo. Vean los ejemplos. Se dice que Zacarías, María, Elizabeth y Simeón hablaron llenos del Espíritu Santo. Cuando el Señor fue concebido por el Espíritu, fue ungido por el Espíritu y aún probado por el impulso del Espíritu. Cuando todo su ministerio se relaciona con la potencia, el poder del Espíritu, como culminación de su obra de bautizar a los suyos en el Espíritu Santo. En el curso de sus últimas instrucciones a los apóstoles, el Señor les asegura que enviará a ellos la promesa del Espíritu Santo, la promesa de su Padre. Detalle que enlaza directamente con las enseñanzas y mandatos del prólogo de los Hechos, en donde dice, vayan a Jerusalén porque allí recibirán el don y el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés. El Espíritu Santo es fundamental, es único, es lo que mueve la misión de Jesús y es lo que debe mover la misión de la iglesia. El Espíritu Santo tiene que mover la misión de la iglesia.
Bueno, pues hasta aquí, queridos hermanos, son los rasgos teológicos más sobresalientes que le debemos a Lucas y que le agradecemos al Espíritu Santo que haya inspirado en él estos temas maravillosos. Tal vez una pregunta de examen, mencione los dos o tres rasgos teológicos que encontramos de Lucas, pues podrán elegir el que quieran y tratar de explicarlo, ¿verdad? Así que bueno, eso sería muy valioso para este momento. Bueno, y finalmente, queridos alumnos, esto no va a venir en el examen, así que solamente es para conocimiento de ustedes, no necesitan aprendérselo, pero es el material muy peculiar de Lucas, ¿verdad? Es que solo le debemos a Lucas, así como Marcos tuvo su propio material, Mateo también, Lucas lo tendrá. Bueno, en cuanto a los milagros, estos milagros solo los encontramos en Lucas: la pesca milagrosa, el levantamiento del hijo de la viuda de Naín, la curación de la mujer encorvada, la curación del hombre hidrópico, la curación de los 10 leprosos y la curación de la oreja de Malco. Son milagros que aparecen solo en el Evangelio de Lucas. En cuanto a las parábolas, las propias de Lucas son los dos deudores, el buen samaritano, las súplicas del amigo del viajero, el rico insensato, la higuera estéril, la gran cena, la dracma perdida, el hijo pródigo, el mayordomo infiel, el rico y Lázaro, el siervo inútil, la viuda inoportuna, el fariseo del publicano y las 10 minas. ¿Okay? Esas son parábolas que solo le pertenecen a Lucas. Otro material propio de Lucas, insisto, esto no necesitan aprendérselo, pero solo para que sepan que Lucas tiene su propio material. Tenemos el relato del nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Cristo desde el punto de vista de María, que ya platiqué, la infancia y la niñez de Jesús, la genealogía que asciende no a Abraham, sino llega hasta Adán, el discurso sobre Isaías 61:1 en la sinagoga de Nazaret, el llamamiento especial de Pedro, la conversión de la mujer pecadora en casa de Simón, su rechazo por los samaritanos, el envío de los 70 en Perea y los afanes de Marta. Todo esto es material de Lucas. Otros tenemos el ejemplo de los galileos asesinados por Pilato, las enseñanzas sobre el discipulado, la bendición de Zaqueo, la disputa de los discípulos en el cenáculo, el sudor de sangre en el huerto, la vista de la causa de Jesús delante de Herodes, las mujeres que lamentaban en el camino al Calvario, la intercesión Padre, perdónalos, la conversión del ladrón arrepentido, la conversación en el camino a Maús, detalles de la presentación del resucitado a los apóstoles y las enseñanzas sobre la palabra profética y el relato de la ascensión. Bueno, pues es así entonces, queridos alumnos, que hemos dado un repaso general, detallado, puntual, un panorama lo suficientemente puntual o lo suficientemente suficiente, sí, o pleno, diríamos, sobre estos tres hermosos evangelios llamada la tradición sinóptica, ¿verdad? Bueno, con esta información ustedes tienen ya una base para seguir aprendiendo, seguir conociendo de este tema maravilloso que es Jesús. Así que me parece fundamentalísimo que pudiésemos nosotros no demeritar, ¿no? Este material que es importantísimo. Así que por favor lean, lean y vuelvan a leer. ¿Okay? Pues les agradezco muchísimo, queridos alumnos, que hayan estado. Estaremos programando el examen final para la próxima semana, que será oral como lo habíamos comentado, y yo ya les estaré informando por WhatsApp cuáles serían las consignas, ¿ok? De organización sobre todo para el examen. Pues muchas gracias y no quiero cerrar este tiempo sin antes orar.
dale gracias a Dios por ello. Oremos. Amado y buen Padre Celestial, te agradecemos mucho este tiempo. Gracias por la enseñanza. Gracias por habernos permitido acercarnos un poco más a la perspectiva de estos grandes autores, Señor, respecto de Jesús. Gracias, Jesús, por mostrarte maravillosamente en los labios de Marcos, de Mateo, de Lucas. Muchas gracias porque nos acerca más a ti y nos permite conocerte con mucho amor y con mucha pasión. Bendice a los alumnos, bendice esta cursada. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios los bendiga, queridos alumnos. Muchas gracias. Nos vemos en el examen oral y deseo que tengan un bendecido fin de año. Ya estamos para terminar el año. Eso es lo mejor para sus vidas. Un gran abrazo para ustedes. Paz y bendición.